mesa 2 de este simposio de archivos digitales sustentables. Como ya se mencionó en la inauguración, los temas de reflexión son los archivos, en especial con estas dos características: que sean digitales, es decir, son representaciones numéricas de la información, y además que sean sustentables, es decir, que puedan mantenerse a lo largo del tiempo a través de factores económicos, ecológicos, tecnológicos, culturales, que les den la viabilidad, la sustentabilidad, precisamente para que puedan ser preservados y accesibles a lo largo del tiempo. La reflexión en este momento es el desafío que se da a los archivos digitales derivado de la obsolescencia tecnológica. La obsolescencia tecnológica es el némesis precisamente de los archivos digitales, entre muchas otras cosas, pero el principal obstáculo al que se enfrentan es la obsolescencia tecnológica. Ayer mismo platicaba con mis hijos, decía que una aplicación de Sony que se llamaba Walkman, que ya estaba obsoleta y que la habían cambiado por otra cosa. Le digo, sí, así cambian las cosas. Y le saqué, porque yo tengo en un cajón un Walkman de Sony original, de los que reproducían cassettes. Y le digo, lo compré no hace tanto, hace 32 años. Y funciona, y suena muy bonito si le pone uno un cassette y unas pilas grandotas, porque usa pilas todavía de las AA, y alcanzan como para reproducir 3 lados de cassette antes de agotarse. Sí, claro. Pues le cayó la obsolescencia tecnológica. Este es el némesis, y es un poco la reflexión de que nos va a ocupar esta mesa. Voy a hacer presentaciones muy breves de nuestros ponentes que nos acompañan hoy, a fin de rescatar tiempo para pues, lo que importa, que es las reflexiones y las presentaciones. Cada uno tendrá 15 minutos. El maestro Job y la doctora Brenda lo dividirán, puesto que es una ponencia compuesta, y después tendremos una sesión de preguntas, comentarios. Deben ustedes tener en su poder, que venían con el paquete de entrega, las tarjetitas para las preguntas, para que las vayan preparando. Esa será la dinámica, será a través de las tarjetitas. Si no las tienen, les suplico que le pidan a Sarita, la niña que está ahorita tomando fotos, para que les entregue una tarjetita, o si no, bueno, en algún cartoncito, en alguna cuestión, no tiene que ser en el formato oficial, para que hagan llegar sus preguntas, que contestaremos después. Haré la súplica de que sean concisas, concretas, y si van dirigidas a alguien en particular de la mesa o para alguien en general. Pues sin más preámbulo, damos inicio a las presentaciones. Voy a hacer unas presentaciones muy rápidas. Primero, el licenciado Aldo Benumea, que es el que va a abrir la presentación, con riesgos asociados con el almacenamiento de archivos sonoros digitales en cloud computing, en el cómputo en la nube, que es obviamente una de las tantas fuentes de riesgo el manejar ahora los elementos en la nube. Recuerden nada más el caso Mega Uploads, para aquellos que no están al tanto de todo lo que puede suceder, ¿no? Nada más ahí. El licenciado Aldo Benumea, hago un resumen rápido, licenciado en Ciencias de la Información Documental, estudiante de la maestría en Ciencias de la Computación en la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha participado en varios colocos de informática, precisamente alrededor de esa institución. Trabajo de evaluación precisamente de servicios en cloud computing, en cómputo en la nube. Él trabaja como representante del área de archivo y gestión documental de la Dirección de Proyectos Estratégicos en la Universidad Autónoma del Estado de México. Es el encargado del área de hemeroteca de la red de revistas científicas de América Latina, la Redalic, y administrador del Departamento de Archivo de la ANUYES, Delegación Estado de México. Ha tomado varios cursos e impartido también los mismos en Universidad Autónoma del Estado de México y en Centro Universitario del Valle de México. Sin más ya preámbulo, cedemos la palabra a Aldo Benumea para que comience con su presentación. Adelante, por favor. Gracias, doctor. Juan, primeramente quisiera agradecer a la doctora Perla por la invitación. Espero que se encuentre aquí. Le agradezco mucho. Mi tema, pues, es justamente los riesgos asociados con el almacenamiento de archivos sonoros en el cloud computing. Vamos a tratar algunos de los temas que a todo el mundo nos causa ruido cuando hablan del cloud computing, y por qué tenemos que utilizar el cloud computing y por qué no debemos utilizar el cloud computing, o cuáles son esa disparidad, ¿no? Entonces, bueno,
iniciamos con esto. La memoria intangible es de vital importancia para el enriquecimiento y desarrollo de nuestra identidad cultural. La preservación del patrimonio sonoro le da un sentido al pasado que nos permite comprender el presente para forjar un futuro. Esto es vital, ya que el legado cultural de los archivos sonoros constituye la parte sustancial de esta memoria, ya que refleja la identidad de los pueblos, nos identifica y nos hace diferentes de otras comunidades. Pero también la memoria es frágil. Los soportes en los que se encuentran almacenadas inevitablemente se degradan. Por más conservación que se les tenga, por más medidas que se pueda implementar, es costoso, es muy costoso llevar a cabo todas estas pruebas, todos estos procesos de conservación. Entonces se ha optado por tener nuevas alternativas que puedan alargar y prolongar la vida de estos materiales y con ellos los de la información. Esto es lo que yo les comentaba. El proceso de conservación a largo plazo. Todo el mundo comenzó y desde el ámbito de la digitalización, esto provocó una gran disparidad en la sociedad, porque al comienzo todo el mundo quería migrar, quería digitalizar, se empezaron a utilizar los servicios y sistemas como los CDs o los DVDs. En primera, funcionaban como una parte del libro, como una copia, pero después de esto empezaron a sustituir los materiales originales por estos CDs y DVDs sin tener siquiera presente cómo es que se necesitaban conservar, cómo se tenían que manejar, cómo se tenían que utilizar. Esto provocó que mucho material se perdiera, mucha memoria se perdiera. Entonces comenzamos a utilizar y a ver nuevos métodos de conservación. Entre ellos, pues en 1992 se llevó a cabo el primer proyecto de digitalización de un archivo sonoro en el mundo. Y se llevó a cabo por el Consorcio de Instituciones Públicas de la Radiodifusión de la República Federal de Alemania. Este es el primer movimiento en pro de la digitalización y de la conservación de los documentos sonoros en el mundo. Posteriormente, derivado de que no funcionaron muchas técnicas de conservación, se echaron las miras a los sistemas de almacenamientos masivos digitales. En el año 2000, en una reunión de la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, la IASA, Schuller establece que hay que utilizar los sistemas de almacenamiento masivos digitales como un medio de preservación digital. Entonces se empiezan a utilizar estos medios, ¿no? Y la IASA, el comité técnico, le da una definición a un sistema de almacenamiento masivo digital, compuesto por un sistema comprensible, completamente automatizado y diseñado para almacenar, administrar, mantener, distribuir y preservar un conjunto de objetos digitales heredados juntos con los metadatos relacionados, un sistema de respaldo, almacenamiento sencillo para un solo tipo de formato de archivo, sus copias derivadas junto con sus metadatos relacionados. Esto ataña al cloud computing, que en esos momentos empezaba a dar estos brincos de evolución derivado del grid computing. El cloud computing, en cambio de mantener redes con cables y todo lo demás, hizo una virtualización de todos esos materiales, poniéndolos a disposición de todo el público en general a través de sus diferentes servicios, ¿no? Entonces, es aquí como se empieza a adentrar y a mostrar interés por diferentes servicios que puedan mantener esta longevidad de los soportes y de la información. En lo que toca a México, en el año 2012, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes anuncia su proyecto Cerebros Digitales. ¿Qué es esto? Cerebros Digitales es el primer movimiento que hace México en conjunto. Trata de conjuntar los cerebros digitales, tanto de la palabra, del sonido y de la imagen, lo que atañe directamente a la Biblioteca Nacional de México, a la Fonoteca Nacional de México y a la Cineteca Nacional. ¿Cuál era el fin de este proyecto? Pues digitalizar toda la memoria de México y ponerla a disposición a través de los principios del cloud computing a todas las bibliotecas y audiotecas de México. Algunos de ustedes no sé si hayan escuchado de este proyecto, pero creo que a la fecha no se ha concretado. Bueno, pero ¿qué es el cloud computing en sí? Bueno, pues el cloud computing, existen varias definiciones y ninguna es concreta.
¿Por qué? Pues porque no se sabe en realidad qué es, cómo funciona. Bueno, pues la definición más acertada está hecha y la más aceptada por el National Institute of Standards of Technology, el NIST, y a través de su laboratorio de tecnologías de la información. En general, coinciden en que el cloud computing, y me atrevo a citarlo como textualmente está, acá, el término cloud computing es un modelo que permite acceso a redes bajo demanda para compartir un conjunto de recursos de computación configurable, es decir, redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios, que pueden ser rápidamente provistos o liberados con un mínimo de esfuerzo de administración o interpretación de los proveedores del servicio. Esto es muy ambiguo, esto es muy abstracto. Para los que lo conocen, pues dicen, está muy padre, pero ¿qué es en general? Pues bueno, en general es que a principios todos conocemos el departamento de tecnologías de la información de una organización. Hay servidores, hay conexiones de red, hay módems, hay computadoras, servidores. Todo esto lo conjunta el cloud computing y se encarga de proveer todos estos recursos a través de una conexión a internet a las organizaciones. Las organizaciones ya no se tienen que preocupar por cotizar el servidor, comprar el servidor, instalarlo. Ya no se tienen que preocupar por capacitar al personal ni por mantener un sistema de TI que haga las configuraciones y las actualizaciones. Cloud Computing provee todo esto a bajo costo, lo que en principios llevaba 3 meses para echar a andar un departamento de TI. Ahora esos 3 meses se reducen a 3 horas, a 2 horas, porque solamente lo contratas y automáticamente está disponible para ti, para las personas con las que lo quieras compartir. Este es el sueño de algunos cuantos y implica también no la pérdida ni la sustitución de personal, pero sí el ahorro económico por parte de las organizaciones, que es uno de los puntos fundamentales por los cuales las organizaciones optan por este servicio, ¿no? Las características del cloud computing son esencialmente el autoservicio bajo demanda, el amplio acceso, la elasticidad, servicio medido y recursos amigables. Es decir, el cloud computing es como contratar el servicio del agua o de la luz. Solamente se paga por el consumo. Si no lo consumes sábados ni domingos, no pagas por él. Solamente los días que lo consumes está. Es de amplio acceso porque todo el mundo puede acceder a él a través de una conexión a internet en cualquier lado. Es elástico porque cuando tú tienes muchas demandas de peticiones en tu servidor y si no es suficiente ese servidor, entra en acción un segundo servidor que te puede dar esa solución al problema sin necesidad de pagar más. Y los recursos son muy amigables porque en general todo el mundo puede entender las plataformas del cloud computing. No se necesitan más que 20 minutos para picarle y saber cómo funciona. Ya no se necesita tanta capacitación y es más bien universal e intuitivo. Eso es lo que les comentaba un poco. Me voy rápido un poco por la cuestión del tiempo. Los modelos del servicio del cloud computing están diseñados exactamente en tres capas de su infraestructura, ¿no? El software as a service, que es el software como servicio, el platform as a service, que es la plataforma como servicio, y el infrastructure as a service, la infraestructura como servicio. El software as a service es la punta del iceberg. Es, por ejemplo, como ven en la infografía, Dropbox, todos conocemos Dropbox, todos conocemos Gmail. Todos estos son servicios que sí los podemos personalizar hasta cierto punto, pero no podemos hacer nuestros completamente. Esto solamente es, en esta parte del software as a service, están las aplicaciones de las personas, ¿cómo explicarlo? De a quien nosotros le contratamos el servicio. Son estándares para ellos y varían dependiendo con quién los contrates. Aquí no podemos hacer más que otra cosa que utilizarlos y ya. La plataforma como servicio, aquí está la parte interesante, porque aquí podemos nosotros crear aplicaciones y almacenarlas allí para que todos puedan acceder a ellos. Y la infraestructura como servicio está padre, porque tiene códigos fuente, tiene sistemas operativos y nosotros podemos crear y diseñar muchos programas. Bueno, esencialmente está dividido en 3 niveles de servicio: cloud híbridas o nubes híbridas, nubes públicas, nubes privadas.
si les queda alguna. Me voy a ir un poco rápido por cuestión del tiempo. Esta es una infografía de las empresas que tienen más, que son más utilizadas dependiendo del nivel de servicio. ¿Cuáles son los beneficios del cloud computing? Pues que es de bajo costo, mejora la administración y el mantenimiento de la información, es flexible y reduce el tiempo de aprovisionamiento. Es una infografía de cuál es la diferencia entre un sistema tradicional y un sistema de cloud computing. ¿Cuáles son los desafíos que presenta hoy en día el cloud computing? Pues es la poca madurez, porque es un sistema relativamente nuevo y no existe una estandarización, que es la integración de los componentes. A la hora de migrar, muchas veces, y cambiar de compañía, los componentes no son compatibles, entonces se puede perder la información. La falta de definición de los componentes y el acceso a los datos. Es decir, cada que se contrata un servicio necesitamos tener en cuenta, por ejemplo, la ley de transparencia, cómo impacta aquí, cómo es que nosotros podemos ampararnos y amparar nuestra información. Para esto, hubo en el 2013 una encuesta que se hizo a través de la Information Weeks México, donde se pueden observar todas estas preocupaciones por parte de las organizaciones de tecnologías de la información. En primer plano, se encuentran las fallas de seguridad con el proveedor, la fuga de la información de los clientes y la continuidad del negocio ante eventualidades. Todo esto le preocupa y nos preocupa a todos. No sabemos en cuándo se pueda terminar la compañía y nuestra información pueda quedar pues, prácticamente volando en la nube. Después, para podernos amparar un poco, existen los acuerdos de nivel de servicio. Estos acuerdos de nivel de servicio son bien importantes a la hora de contratar un servicio en el cloud computing, ya que aquí se estipulan los tiempos de fallas, el tipo de servicio que vamos a contratar, las garantías del sistema, nuestra disponibilidad, que ellos, al menos yo los que conozco es el de Google App Engine, Microsoft Windows Azure y el de Amazon. Todos esos dicen que tienen una disponibilidad del 99.95%. De ahí tienen 70 horas programadas alrededor del año para tener actualizaciones y no poder acceder al sistema. Esto dividido entre los 365 días del año da alrededor de 0.1 y 10 segundos al día. Entonces prácticamente es una disponibilidad del 100% de su servicio, pero aquí no toman en cuenta, por ejemplo, que los servidores no se encuentran en México, que se encuentran en diferentes partes del mundo y que la legislación aplica y las leyes son diferentes en todas las latitudes del mundo. Es decir, nuestra información puede ser reservada aquí, pero por allá puede ser accesible. Entonces esto hay que tenerlo y estipularlo adecuadamente en el acuerdo de nivel de servicio. Otra era que cómo pretende o cómo consideras pagar un servicio como estos. En general, el 34% de las instituciones no sabe cómo podría pagar un servicio de esta índole, porque no tiene bien el conocimiento y no hay modelos que te digan que realmente está aprobado. Entonces la gente tiene como desconocimiento todavía o va a tientas para probar este tipo de servicios. Los inconvenientes del uso del cloud computing, igual, es la seguridad de los datos. La seguridad es fundamental aquí, porque si a la primera instancia, al adquirir un servicio de cloud computing, lo primero que nos salta es la seguridad y nuestra información va a quedar en manos de terceros. ¿Cómo le puedo hacer para que se resguarde esta información dependiendo como yo quiero, mis niveles de seguridad? Pues bien, el IBM dice exactamente que el uso del cloud computing es responsabilidad estrictamente del usuario. Es decir, tú sabes qué subes, tú sabes qué no subes, tú sabes qué tipo de nivel nivel de servicio estás utilizando, estás comprando, etcétera. Entonces es prácticamente tu responsabilidad lo que uses, como es en todo, ¿no? Estos son los principales cortes de suministro de servicio cloud computing. El cloud computing también tiene fallas, y estos son algunos de los que se han presentado que han sido muy grandes y que han pasado a pérdidas millonarias, pérdidas de información. Por ejemplo, Google, hubo el 12 de agosto y el 24 de febrero del 2008 y 2009 respectivamente, pues se cayó el servidor, no se pudo entrar a las cuentas de correo electrónico. ¿Qué pasó? Pues no había respaldo de eso entonces aquí entró una respuesta que incluso utilizaron una técnica conocida que van a presentar después aquí unos compañeros para poder rescatar esta información que se tenía solamente guardada en carretes, y solo así se pudo medio rescatar un poco la información de los demás. ¿Qué pasó? Pues pérdidas, demandas, etcétera. Es millonario esto. Bueno,
Pero a lo que nos atañe y rápidamente, ¿el cloud realmente es sustentable? Pues aquí hay dos perspectivas. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Los que dicen que sí, los que están a favor, es porque dicen que en los departamentos de TI, digamos, clásicos, todos los servidores funcionaban al mismo tiempo. Si había demanda, funcionaban. Si no había demanda, no funcionaban. Funcionaban también. Entonces había un servicio constante. Lo que hace el cloud computing es abstraer todo eso, es como conjuntar todos esos servidores y todas las aplicaciones de muchas empresas funcionan a través de un solo servidor. Ese se supone que es una muy buena técnica del cloud computing, pero los otros dicen que no, porque es como simplemente sustituir uno y juntarlo y juntar 10 y ponerlos en uno. Es el mismo consumo de energía, pero ¿qué pasa aquí también? Que para que un servidor funcione hay que tenerlo a una temperatura considerable para que sea un rendimiento adecuado. Esto implica refrigeración, conexiones y muchas otras cosas más. Por ejemplo, Google estima que cada consulta que realizan en su buscador genera 0.2 gramos de CO2 al ambiente. Multiplíquenlo por las miles y millones de búsquedas que se hacen a diario en su buscador. Es impresionante. Ahora bien, también se dice, y hay estudios que lo avalan, que estos, al menos Microsoft, Google, Yahoo y Amazon, concentran el 1 o el 2% de la electricidad mundial. Esto es superior a lo que consume Suiza en un año. Entonces es bastante grave, ¿no? Esta es una infografía de cómo funciona el consumo de las energías en un sistema tradicional de tecnologías de la información, donde solamente el 3% de la energía original realmente se utiliza para producir la información y los servicios. Todo lo demás se va en refrigeraciones y en ventilación. Estas son unas fotografías de cómo están los centros de datos de Microsoft, que abarcan 152.400 hectáreas de construcción y de refrigeración y de consumo de energía. En general, y para concluir esto, pues es que el cloud computing pues se presenta como una alternativa más para la conservación de documentos y de información. Es un modelo de gestión solamente y de administración, y yo me pongo desde ese punto, más no de la conservación. Lo puedes utilizar para administrar y para gestionar tus recursos, pero no lo puedes utilizar para la conservación. Sería todo. Muchas gracias al licenciado Aldo Benumea por esta reflexión acerca del cloud computing, que en efecto mete una dinámica nueva de problemas que más o menos estaban solucionados con los servidores a nivel local de las organizaciones, pero el cómputo en la nube resuelve muchas cosas, pero vuelve a introducir otra problemática. Como decía Bernard Shaw, la tecnología cada vez que resuelve un problema nos crea otros 10 nuevos, y el cloud computing es un ejemplo muy claro. Tiene muchísimas ventajas, pero en efecto hay que tener muy en cuenta las desventajas. Continuamos con nuestra presentación. Es una presentación conjunta de la doctora Brenda Cabral y del maestro Job Valdespinos. Muy rápidamente, la doctora Brenda Cabral es investigadora de aquí del IBI, es licenciada, maestra y doctora en bibliotecología por la UNAM, profesora también aquí en la Escuela Nacional de Biblioteconomía, aquí en la UNAM, en el TEC de Monterrey, en muchos lados, directora de tesis, y en particular desde hace ya varios años ella se ha metido mucho al tema precisamente de la gestión y la preservación de archivos. Ella trabaja también en el proyecto internacional Interpares, que es una investigación internacional para la preservación de archivos auténticos a largo plazo sobre soportes electrónicos. Es una investigación mundial. También el maestro Job Valdespinos trabaja en esto. El maestro Job Valdespinos es un analista y programador experto en sistemas, en tecnologías de información, certificado, pero también durante muchísimos años él tiene experiencia en la cuestión de bibliotecas, y también en años recientes se ha metido en la gestión y la preservación de documentos de archivo digitales. Él es uno de los principales creadores del sistema de firma electrónica, el que usamos para la calificación de alumnos aquí en la UNAM. Es precisamente uno de los principales gestores para que vean el tamaño de los proyectos que él ha manejado.
pero tiene muchísima experiencia en bibliotecas y muchísima experiencia en archivos. También forma parte de la investigación internacional, Interpares, donde también ha hecho algunas aportaciones interesantes. Sin más preámbulos, les cedo la palabra. No sé quién quiera comenzar de los dos. Bueno, yo voy a empezar, de hecho, muy brevemente, porque pues tenemos que participar los dos, y pues les agradezco mucho que estén aquí con nosotros. Básicamente, al ver el título de la mesa, pues surgió este problema, ¿no? ¿Quién, como ya mencionaba también al principio de la mesa el doctor Buchás, quién no tiene una computadora, por ejemplo, guardada ahí en un cajón o arrinconada en un cuarto de la casa o de cualquier lugar y ya no la está usando? Sin embargo, la computadora puede ser que todavía tiene utilidad, ¿no? O sea, ¿por qué se le despreció o realmente ya no servía? Simplemente vemos que los móviles, muchos sirven, sin embargo, bueno, por moda, continuamente se están cambiando. Y bueno, en esta introducción en el título, al marcar estos desafíos que nosotros queremos, ¿qué desafíos tiene ahorita la tecnología sobre todo? Y sobre todo con la obsolescencia tecnológica, es el ir marcando algunos retos o metas, las cuales nos lleven a ver qué debemos hacer, qué medidas debemos de tomar para poder integrar todos estos documentos sonoros y bueno, analizar los posibles riesgos que se pueden dar y claro, estar preparados y tomarlo como una prioridad, ¿no? Dar algunas soluciones enfocados a esto. Aquí también les digo por qué es importante el enfocarnos en este problema, pues básicamente porque estamos viendo que en la actualidad, ya lo estaba mencionando también aquí el licenciado Aldo, todo este problema del desarrollo de las tecnologías que se está dando con una velocidad increíble, continuamente estamos cambiando no solamente de equipo, sino también de programas, de aplicaciones y continuamente están siendo descartados. Y bueno, también los recursos humanos se tienen que ir adaptando a estos cambios requeridos. Y bueno, aquí les pongo algunas imágenes de cómo han ido cambiando. Yo creo muchos tuvieron un acercamiento, ya también sin ponernos de acuerdo el doctor Buchás les platicaba de algunos reproductores de discos. Aquí también pongo un equipo de sonido de alta fidelidad al final, pero bueno, se puede ver diferentes, tanto para almacenamiento como reproductores. También dentro de esta presentación nos queremos enfocar tanto a la obsolescencia tecnológica, pero también a esta obsolescencia digital, en la cual vamos a ver varios problemas y varios riesgos y también el maestro Job va a dar algunas propuestas desde algunas políticas o acuerdos internacionales. Bueno, pues bien, ¿qué entendemos por obsolescencia? Ya nos decía también al principio, ¿qué podemos ver con respecto a la obsolescencia? Esta viene de la palabra latín y quiere decir que es algo que ha pasado o que ha dejado de usarse, ¿sí? Sin embargo, lo vemos con la obsolescencia, que a veces estamos cambiando de aparatos tecnológicos simplemente por el hecho de aparecer una versión más reciente, incluso a veces los cambios no son significativos, a veces entre una versión y otra decimos pues casi es lo mismo, pero bueno, hay que irnos a lo nuevo, ¿no? Siempre queremos estar a la moda. ¿Qué es esta obsolescencia programada que también se ha estado hablando de manera muy coloquial y en muchos ámbitos? Pues principalmente es un término que se está utilizando para referirse a la planificación de una máquina o programa con una terminación predefinida, ¿sí? Simplemente con los móviles nosotros sabemos si estamos pagando un plazo dentro de una empresa, sabemos que al año, independientemente de cómo se encuentre nuestro móvil, vamos a tener un móvil nuevo, ¿sí? Entonces ya esto está programado. Sin embargo, también hay versiones, hay aplicaciones que dicen, bueno, va a durar 2 años y va a salir la siguiente en 2 años. Ya se está programando tanto en software como en hardware esta obsolescencia programada.
Y hay 3 puntos esenciales que debemos mencionar sobre la obsolescencia digital, que por un lado está este envejecimiento de los recursos físicos que almacenan los recursos informativos, por la otra está la obsolescencia de los formatos digitales, pero también algo que se está mencionando, esta incompatibilidad a veces entre las nuevas y viejas aplicaciones informáticas, por lo cual se hace necesario a veces tener que ir a la nueva para ver compatibilidad. Simplemente ahorita yo, por ejemplo, me cambiaron de computadora y ya no hay compatibilidad con mi escáner. Entonces, bueno, ahora me van a tener que cambiar el escáner, siendo que pues servía, ¿no? Entonces estamos viendo todo esto. Algunas otras razones por las que también puede caer alguna tecnología en obsolescencia, pues es algún mal desempeño comparado con las tecnologías, la imposibilidad a lo mejor de encontrar algún repuesto adecuado, ya no se encuentra, tenemos que cambiar y bueno, algunas estrategias comerciales que también tenemos que irnos. Me voy en muy rapidísimo porque ya también… les quería mostrar esto hablando de algún otro problema que presenta la tecnología que tiene que ver con la basura electrónica y estaba viéndose un caso del 2011 que nos estaba dando el Instituto Nacional de Ecología, que hay 300,000 toneladas de desechos electrónicos. ¿Y por qué se da? Porque no hay una reutilización de esta tecnología, no hay un reciclaje. Aquí estamos viendo, por ejemplo, toda la basura que se puede ver, todas las consecuencias que tiene que ver con el plomo en las pantallas, el mercurio en los interruptores y algunas otras cuestiones químicas que se van al medio ambiente. Algunas alternativas sanas pues sería el poder reusar eso y lo que les comentaba del reciclaje. También tendremos que tener algunas políticas claras, sobre todo para evitar la pérdida de información, gestionar bien los contenidos y sobre todo desde el principio tener claro la longevidad de un contenido, cuánto tiempo me va a poder almacenar el sonido. Estábamos hablando hace poco de la radio, ¿dónde será? Si van a planear dónde ir conservando los programas, tienen que tener planeado bien este aspecto de la longevidad de los contenidos para ver la actualización. Y bueno, finalmente los dejaría con 2 aspectos que también se deben de considerar, que es la legislación, sobre todo en el manejo y reutilización de toda esta tecnología cuando ya es obsoleta, y también el ir viendo, sensibilizar a los desarrolladores y usuarios sobre el peligro potencial que encierra esta obsolescencia del material. Entonces los dejo con Job. Buenas tardes. Primero quiero agradecer a la doctora Perla Oliva por su invitación y pues, a darles a ustedes una cordial bienvenida. Como ustedes saben, las tecnologías han traído muchos beneficios a las instituciones, a las empresas, a las organizaciones, a las personas y a la sociedad en general. Sí, ya que hemos podido digitalizar nuestros procesos, el gobierno ha podido pues más que digitalizar, aparte de esto simplificar, pero pues también trae sus problemas, ¿no? El uso de estas tecnologías que van cambiando tan rápido que bueno, hay ocasiones que las instituciones o las empresas no se dan tiempo en ir refrescando la información hacia nuevos dispositivos, ¿sí? O sea, y eso nos pasa, bueno, hasta en lo personal, ¿no? Yo tengo muchos disquetes que ya, bueno, ya no sirven para nada, ya no he podido refrescarlos, ¿no? Bueno, pero afortunadamente hay varias iniciativas a nivel mundial para preservación, como es el caso de Interpares, para la preservación de documentos de archivos digitales, y en este caso en particular, para la parte de preservación de archivos digitales sonoros. ¿Sí? Está la IASA, ella ha hecho, la IASA es la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, y esta asociación ha establecido varios principios que para las personas que se dedican a gestionar y a preservar los documentos de archivos sonoros y audiovisuales, establece estos principios, que son muy importantes y hay que considerarlos.
¿sí? Primero, utilizar estándares. Eso es importantísimo, ¿sí? Porque normalmente cuando la industria de las tecnologías va cambiando, siempre toma en consideración los antecesores, las versiones antecesoras. Ese es uno. Que cuando se cambia, se convierte de análogo a digital, ese es otro de los principios. Lo que deben de hacer es, primero, hacer un porcentaje de muestreos lo bastante cercano a la calidad, empezando con un mínimo de 48 kilohertz, o sea, 48,000 muestreos por segundo. No llegar hasta lo máximo que podrían ser 96 kilohertz, porque eso ya no le alcanza a detectar el oído. También establece otro principio, que es utilizar convertidores de analógico a digital de mucha calidad. Otros es que las tarjetas de digitalización no sean tarjetas que vayan dentro de las computadoras, porque el ruido de la computadora al momento de digitalizar, pues va a meter más cuestiones de las que debería ruido, ¿no? Otro es que se adquieran sistemas de gestión de archivos digitales, sonoros y audiovisuales de calidad. Es muy importante eso, porque si nosotros perdemos sonidos o partes de calidad desde el inicio, pues ya no vamos a ir ya no vamos a preservar nada, ¿no? Bueno, y también la asociación también recomienda que se defina un responsable del sistema de gestión y también responsables de los almacenamientos, de los sistemas de almacenamiento. También que haya refrescado de información. Esto lo vamos a ver brevemente y también lo vamos a ver al ratito con estas recomendaciones que propone la IAS. Sí, que es una adecuada infraestructura, el refrescado, un responsable, ¿sí? Un mapeo adecuado de la información que debe de ser estrictamente, cada objeto digital sonoro debe tener un identificador. Y esto que comentaba Aldo, que en el caso de cuando se dedica la institución a preservar los documentos digitales sonoros, se deben de hacer redundancia de almacenamiento, como vemos en este esquema de abajo. Y bueno, una gestión adecuada de metadatos, porque los metadatos son los que nos dan la vía para encontrar la información y para preservar. Los metadatos contienen toda la información de dónde provienen los objetos digitales, sobre qué custodios han pasado, las fechas y todo esto. Y la IASA también recomienda la utilización de este estándar que es OISE, que OISE nos pone, digamos que dos dimensiones. Uno, cuál es el objeto de información, y que aquí nos dice que debe de ir en este objeto de información, que es en este caso el archivo sonoro, y con información de representación, que es con la que después vamos a poder recuperar la información. Voy a ir más rápido. Esto también lo define OISE, pero lo recomienda la IASA. Y esto es importantísimo, tanto lo recomienda la IASA como lo propone OISE, el estándar OISE, es tener información de referencia, o sea, exactamente cuál es la identidad de cada objeto digital, de dónde proviene ese objeto digital, cuál es la información de contexto, con qué otros objetos digitales sonoros se vincula, y una información de fijado, que esto nos permite saber que hay integridad en la información. Este sería el modo que no se los voy a platicar porque no hay mucho tiempo, pero ahí está todo. Y también establece OISE un modelo funcional, que es qué va a hacer cada persona dentro de esta estructura que propone la IASA y OISE, ¿sí? Desde el productor de estos documentos sonoros hasta el consumidor, y donde están los planes de preservación y todo esto. Pero también algo muy importante que ya comentaba Aldo y que también comenta la IASA y está establecido en OISE, es establecer un adecuado sistema de seguridad, un modelo de gestión de la seguridad y modelo de gestión del riesgo. Y esto lo tomé de la ISO 31000, que es la gestión de la seguridad, que dice que hay que considerar la disponibilidad, la integridad, la autenticidad y la trazabilidad de la información, ¿sí? Y rápidamente
¿Cuál es este proceso de gestión del riesgo? Identificar nuestros activos sonoros digitales, valorar estos activos en las dimensiones, identificar las amenazas que se ciernen sobre estos objetos y luego cuál es el impacto potencial y tomar salvaguardas para poder conservar y preservar esta información. Este sería el esquema. Muchas gracias. No sé si nos diera tiempo nada más rapidísimo de 2 conclusiones a las que llegamos. Por favor. Pues básicamente lo que pudimos nosotros percibir aquí es que los archivos digitales y en especial estos archivos audiovisuales están enfrentando pues serios desafíos, realmente como se pudo ver, los riesgos que están haciendo, los cambios tecnológicos, y aquí lo que tenemos nosotros es primeramente que sensibilizar a toda la comunidad para que vea la importancia de preservar, pero también yéndonos a esta parte de estandarización y tomando políticas a nivel internacional sobre qué hacer para proteger todo lo que serían los archivos digitales sonoros. Y pues por nuestra parte creo que es todo. Gracias. Muchas gracias. ¿Mande? Nada más, déjenme comentar, hay un trabajo muy interesante precisamente del maestro Job Valdespinos, una explicación muy detallada del modelo WISE, por si alguien quiere ver cómo funciona ese modelo. Editada, hay una serie de libros que edita la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, precisamente que se llama Archivos Digitales, que llevan en 3 volúmenes, son libros en capítulos, que es muy buenas recopilaciones acerca de temáticas actuales de gestión y preservación de archivos digitales, y entre esos capítulos está uno muy bueno del maestro Valdespinos, que recomiendo precisamente para el que quiera leer más del modelo OISE. Entonces, continuamos, el tiempo se nos va, y seguiría el maestro Ubaldo Candia. Rápidamente, él es maestro en educación por la Universidad Interamericana para el Desarrollo, licenciado en biblioteconomía por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha cursado varios diplomados específicos sobre el área de la documentación audiovisual y actualmente es el responsable de la Videoteca de Televisión Universitaria de esa universidad en San Luis Potosí y coordina el proyecto de un centro de documentación audiovisual para la misma universidad. Por favor. Sí, muchas gracias, gracias a todos por su presencia, gracias especialmente a la organización, a la doctora Perla, muchas gracias. Lo que yo vengo a presentarles es precisamente el trabajo que estamos desarrollando en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí desde el Departamento de Difusión Cultural y haciendo hincapié precisamente en este tema que les vengo a presentar, que es la preservación y conservación del patrimonio. Les quiero comentar que desde el 27 de octubre la UNESCO se ha proclamado a favor de fomentar la salvaguarda y preservación. En días pasados a nivel mundial se hizo esta celebración y el lema de este año es los archivos en riesgo, la protección de las identidades del mundo. Uno de los objetivos que se planteó en la UNESCO o los objetivos primordiales para este día fue fomentar la toma de conciencia de que es imprescindible preservar este patrimonio, dar oportunidades para reseñar aspectos locales, nacionales e internacionales específicos del patrimonio, poner de relieve la accesibilidad de los archivos, llamar la atención de los medios de comunicación sobre la problemática del patrimonio audiovisual, me voy rapidito para alcanzar a presentarles todo, y destacar el patrimonio audiovisual en peligro, especialmente en los países en desarrollo. Precisamente el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual en la UNESCO está el mensaje que ha dado la directora general de la UNESCO, que es Irina Bokova, y solamente, bueno, por ahí agarré un extracto de lo que ella pone y nos dice que no basta con salvaguardar por salvaguardar, es preciso además de poner los documentos en perspectiva para arrojar luz sobre su sentido actual y comprender lo que significan para las distintas sociedades y lo que pueden decirnos sobre la humanidad que compartimos. El patrimonio audiovisual desempeña una función esencial en ese esfuerzo para poner de relieve lo que nos une y lo que nos divide. Bien, de estas imágenes son algunos archivos que están en riesgo, por desgracia. Nada más, alejas un poquito el micrófono porque se oye el golpe, ¿sí? Sí, por favor. La misma UNESCO ha hecho este llamado debido a que debido a un diagnóstico mundial se ha perdido irremediablemente parte de la memoria audiovisual del mundo. Y muchos de estos acervos desgraciadamente así están y así se van a quedar, para desgracia, y se van a perder documentos únicos. Según la UNESCO, el patrimonio audiovisual abarca todo este tipo de formatos: sonido registrado del radio, del cine, de televisión y video,
los objetos materiales, entre otras cosas. Bien, estamos viviendo una etapa en la que ahorita la gente se documenta de manera audiovisual. Entonces el audiovisual ahorita es muy importante como herramienta de aprendizaje. Toda la gente cuando sucede algo, algún hecho o suceso relevante, anda buscando un video, un audio, una fotografía sobre lo que nos está sucediendo, y muchos de estos archivos se encuentran precisamente en las televisoras. Estas contienen una gran cantidad de video que son de gran valor para el patrimonio cultural de la humanidad y constituyen registros instituibles de nuestra diversidad cultural. La preservación, ahorita lo comentó en la conferencia principal el doctor Ray Edmondson, es el conjunto de medidas necesarias para garantizar el acceso permanente con una mínima pérdida de calidad al contenido visual, sonoro u otros atributos fundamentales. Asimismo, la conservación hace referencia a las acciones que tratan de evitar o disminuir el deterioro de los documentos, asegurando de esa manera que perduren. Bien, como ya les decía, trabajo en esta Universidad de San Luis Potosí. Este es el edificio central, para quien ha tenido oportunidad de visitar ahí San Luis. Está frente a la Plaza de los Fundadores. Esta universidad se constituyó desde 1859 y es la primera universidad autónoma de México. Tiene 156 años de existencia y precisamente lo que les decía, existe una área de esta universidad que es la División de Difusión Cultural y desde 1980 se crea Televisión Universitaria. La misión de Televisión Universitaria es ser una casa creadora y preservadora de obras audiovisuales de calidad cuyos contenidos sean congruentes con los valores y principios universitarios. Bien, yo ingresé a trabajar desde hace 11 años aproximadamente a la biblioteca. Precisamente encontré, como pudieron ver en algunas de las fotografías, todo por sin ningún lado y en el piso. En este espacio actualmente resguardamos videos en formatos 3/4, Betacam, DVCam, VHS, DVD, Mini DV, HDVCam y digital. Nos basamos precisamente en la filosofía y principios de los archivos audiovisuales del doctor Ray Edmondson, que está publicado en las páginas del UNESCO. Los trabajos principales en los que nosotros empezamos a trabajar las áreas fue de identificación e inventario, catalogación y clasificación, conservación, digitalización, acceso y difusión. Actualmente estamos dentro del catálogo público de la universidad como Centro de Documentación Audiovisual de Difusión Cultural, donde tienen acceso todos los universitarios, catedráticos, maestros, los mismos estudiantes, investigadores, y al ingresar en ese catálogo las palabras claves les da de respuesta la ficha bibliográfica de nuestros videos, pero hemos agregado como un acceso electrónico en la parte de abajo, y como ya tenemos montados muchos videos en la nube, ellos al darle un clic lo pueden desplegar desde su computadora, no es necesario que vayan a nuestro espacio. Así como que es uno de los ejemplos, pero no voy a ahondar mucho. También administramos las redes sociales de Televisión Universitaria, la biblioteca, el Facebook y Twitter, y desde ahí pues obviamente tenemos más conexión con todos los usuarios. Desde nuestra biblioteca también hacemos el streaming y colaboramos con proyectos institucionales de preservación audiovisual con diferentes áreas de la universidad. Contamos con 4 canales de difusión en YouTube, los principales son los dos de arriba y ahorita les voy a presentar alguno de ellos. Y contamos con colecciones de audio, fotografía y cartel. Algunas ya están subidas en Flickr, algunas digitalizadas, y en SoundCloud algunos audios. Bien, este es uno de los trabajos que realmente ahorita ya tiene mucho impacto desde donde estamos, dado que la Red Nacional de Televisión y Video de las Instituciones de Educación Superior surgió en 1990. Desgraciadamente el año pasado se disolvió. Sin embargo, de esta red se hicieron 2.200 programas de video de todas las instituciones de México, de universidades, tecnológicos, y se presentaban cada año. Precisamente en San Luis en el 1995 se hizo el 5º Festival y Muestra. Estos estaban en formato analógico y los digitalizamos y pudimos presentarlos hacia la misma NUYES, y entonces metimos una propuesta de acopio y digitalización, y de todas las universidades nos empezaron a mandar todos los archivos que estaban, empezamos a digitalizar y empezamos a subirlos a la nube en un canal que está precisamente colocado en la NUYES. Este es el canal www.youtube.com/RTVIES. Ahí pueden encontrar todas las muestras que se han llevado a cabo y algunos pues obviamente los ganadores en divulgación documental y todo este tipo de cosas, catalogados, clasificados, digitalizados. Bien, les voy a presentar por último este video. Fue una de las actividades, bueno, lo hicimos resumido, pero actividades que llevamos a cabo para hacer conciencia sobre la preservación y conservación del patrimonio audiovisual en este año.
espero que… a ver cómo me regreso. ¿Cómo logrando aquí? ¿Cómo? El patrimonio es parte de nuestra historia. Si conocemos la historia, podremos avanzar. Obtener de ese documento el significado, el sentido, y una vez identificado, pues preservarlo para las futuras generaciones. Lo que provoca el audiovisual es como una información más atractiva y más diversa, porque nos permite además asociar ese tipo de informaciones con todas las demás. Los materiales audiovisuales forman parte de las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Estos documentos son fundamentales porque precisamente son una herencia que nosotros estamos construyendo para las generaciones del futuro. La Universidad de San Luis Potosí tendrá personalidad jurídica propia y gozará de plena autonomía en su organización científica, técnica y docente, pudiendo administrar con toda libertad los fondos que le pertenezcan. San Luis Potosí, fundada en 1592 en el altiplano, en una región semia, se convierte en ciudad hasta 1656. Fueron creándose diversas entidades como haciendas, rancherías y poblaciones. Un ejemplo en que se conjugan la música, el canto, la danza y diferentes instrumentos musicales es la celebración de la Semana Santa en Santa María, Acapulco, donde se baila la farisea al son de tambor y sonajas. De trompetas y redobles de tambor, custodiado por lancetas, va pasando el Redentor. Di tu pregón, pregonero, que al escuchar tu pregón, nuestro pueblo potosino se unirá a Jesús divino en dolorosa pasión. Este trabajo requirió de acciones especiales propias de la restauración que implicaron tiempo y recursos económicos a lo largo de las 4 etapas que se llevaron a cabo. Comprometernos como universitarios y potosinos a que las siguientes generaciones puedan seguir contando con este legado cultural y patrimonio en condiciones dignas de la máxima casa de estudios de San Luis Potosí. Alcancé a ponerles todo, pero ahí está en la presentación. Es parte de lo que hicimos este año para hacer conciencia, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional e internacional. Precisamente la UNESCO reportó de las actividades que hicimos
y tratamos de considerar precisamente el lema de este año, que es la protección de las identidades del mundo. ¿Sale? Bueno, este es el canal donde pueden encontrar todas las actividades que hicimos este año, www.youtube.com/UACLPTV, y seguir nuestro Facebook para que vean todos los materiales que estamos digitalizando y preservando para las nuevas generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Candia por su presentación. Continuamos. Y ahora, last but not least, en último lugar, pero igualmente importante, presentamos ahora al maestro Charles Barthe. Él estudió en París la licenciatura en técnicas audiovisuales, en edición, con el grado de Brevet de Technicien Supérieur. Él ha sido ingeniero de video, trabajó en sistemas de edición no lineal para distintas casas de postproducción, tiene certificaciones técnicas por Avid France, estudió una maestría en administración de empresas en la Escuela Superior de Administración en la ciudad de Ginebra, Suiza, y participó en la instalación de televisores regionales en Andorra, las Islas Baleares, en Barcelona, con varios distribuidores de Avid, y después empieza la creación y puesta en funcionamiento de la división digital de la empresa Labo Films. Es una forma de tecnología digital en distribución y postproducción cinematográfica. Tienen servicios de producción, exhibición, digital signage y productos HTS en servicios de preservación como Pickle y DCP Box, precisamente sobre de esta temática. Cedo la palabra. Antes de comenzar, nada más les pido que vayan preparando ahora sí sus preguntas para continuar con esa parte. Les reitero que sean, por favor, muy concretas, muy sucintas en función del tiempo que tenemos, ¿sí? Gracias, por favor, maestro. Gracias. Buenas tardes a todos y gracias a la UNAM y a la doctora Perla por la oportunidad, ¿no? Vamos a hablar de nuevos métodos de preservación de Pickle. Entonces voy a repetir ciertas problemáticas que mis compañeros habían mencionado. La preservación de la información digital, cada 2 años se duplica la cantidad de información generada a través de cada dispositivo que tenemos o por la información que generan distintas instituciones o gobiernos, ya sea audiovisual o visual o física o nada más documentación. Entonces, ¿qué clase de tecnología se usa para preservar esto? Hoy existen discos duros, discos ópticos, la nube, LTO, cintas magnéticas, ¿no? La preservación de la información digital son tecnologías que tienen una vida limitada e implican migraciones repetitivas, más o menos entre cada 3 a 5 años, ¿no? Y si dependemos de migraciones incontables, hay un costo de migración, pero también hay un riesgo al momento de hacer la migración de esta información. Entonces, la real información que sabemos que se ha preservado a lo largo de varios años, pues volvemos a lo básico, ¿no? O sea, siguen queriendo el papel para la información, digamos, de lectura o documentación, el papiro, que ha demostrado ser un soporte para mantener información durante muchos años, y la película fotosensible, que sabemos hoy que tiene por lo menos 100 años de vida, puesto que somos capaces de recuperar materiales audiovisuales que tienen más de 100 años de vida estando en película fotosensible. Si estamos en algún soporte magnético, el riesgo está en que no tengamos el lector o que pues, magnéticamente la cinta se haya deteriorado, ¿no? En el mundo digital no existe un soporte similar a los soportes que acabo de mencionar, ¿no? Entonces se ha lanzado una investigación y después de una larga investigación con los elementos previamente presentados, se concluyó. Una empresa noruega decidió enfocarse en el desarrollo de una tecnología que pudiese resolver esta problemática. El resumen de la solución es, aquí vemos un esquema similar al de mi compañero, porque la plataforma es compatible OAIS, es un sistema desarrollado por Pickle Noruega. El objetivo es resolver los desafíos de preservación digital, es compatible con el modelo OAIS, lo cual da una apertura en términos de integración con otras infraestructuras, asegura la autenticidad usando un medio de almacenamiento con una esperanza de vida documentada de por lo menos 500 años, es lo que vamos a ver en este momento, y asegura
pretende asegurar y asegura el acceso futuro a través de un formato autocontenido que soporta información digital y visual en el mismo medio de almacenamiento. El almacenamiento del medio seguro usando contenedores y etiquetas diseñadas también para una preservación a largo plazo, ¿no? Entonces aquí estamos buscando en alejarnos de las migraciones continuas, ¿no? La cooperación de varias instituciones como los Archivos Nacionales de Suecia, Fraunhofer, Instituto de Búsqueda en Alemania, Norner, Institución de Búsqueda en Noruega, con especialidad en polímeros, Technicolor y compañías tecnológicas. 25 millones de euros gastados en la investigación para este proyecto, y aquí vemos algunos de los participantes, porque para lograr eso pues habría que generar una pequeña industria, ¿no? Tener la capacidad de tener el material virgen, tener la capacidad de tener la tecnología, las resoluciones, en fin, lo necesario, ¿no? Aquí podemos ver una imagen, es un carrete de poliéster 35 milímetros, tiene una capa de aluros de plata sobre la película de poliéster, es material blanco y negro, es un medio de almacenamiento WORM, lo cual es una sola escritura y varias lecturas, lo cual lo vuelve pues a prueba de piratería, no es un elemento que está en línea, no es un elemento que está conectado. La vida documentada de 500 años, para hacer esas pruebas se usaron distintos ISOs que hacen las mediciones de longevidad de distintos materiales. Es un medio offline, entonces a prueba de piratería, y pues la información que es muy valiosa o es muy confidencial, pues es una ventaja adicional, ¿no? Invento con más de 100 años de antigüedad, lo que mencionaba previamente, hoy existen películas que se han recuperado con 100 años, ¿no? Y lo importante es una tecnología abierta que no presenta patentes, o sea, muchas veces esa es la problemática en términos de preservación, dependemos de muchos fabricantes, dependemos de muchos formatos, los cuales son entidades privadas, son entidades no forzosamente entidades que están en el país, y que tienen una lógica económica distinta a las lógicas de preservación cultural que pueda tener una institución de esta índole, ¿no? Y el tiempo de vida resuelve muchos problemas de confianza y autenticidad que no se tiene con el archivo digital. Entonces ahí podemos ver una fotografía de las pruebas de longevidad que se hacen, ¿no? Es un medio de almacenamiento híbrido. Tenemos en el mismo soporte la información visual y la información digital. La información digital en su expresión más fundamental del digital, que es código binario, ceros y unos, ¿no? Entonces eso también quita niveles de acceso, ya no es el sistema operativo, ya no tengo el software para leer el archivo, etcétera, que es muy común en audiovisual. La información visual es fácil de leer por los humanos porque se requiere poca tecnología, o sea, realmente necesitas una fuente luminosa y un ojo humano en lo mínimo. Si quieres recuperar la información digital, sí necesitas un equipo más elaborado para poder leer los píxeles, pero el fundamento esencial es fuente luminosa y sistemas de lectura, que es el ojo, o sistemas de digitalización de imagen que se han ido democratizando a lo largo de los años, y la expresión de la democratización de los sistemas de captura digitales en imagen, pues son los celulares que todo el mundo tiene para sacar fotos en su bolsillo, ¿no? La información digital es legible por máquinas sin pérdida y tiene las mismas propiedades que cualquier otro tipo de almacenamiento digital. Sistema de archivos de preservación asegura el acceso a futuro. Los archivos en el medio de almacenamiento se organizan en un sistema de archivos, aplicación OS, sistema de archivos, archivo, sistema de archivo autodocumentado con características de preservación a largo plazo. El sistema de archivo contiene información de cómo descodificar los datos digitales en forma legible, documentación y código fuente almacenado en el mismo soporte, o sea, en el mismo rollo. Doy las llaves de acceso a la información en un futuro, por si otras generaciones encuentran el material en una lógica de cápsula del tiempo, son capaces de descifrar y de tener acceso a los algoritmos tratándose de soportes digitales, ¿no? Los metadatos del sistema, muy importante, la documentación y código fuente almacenados en el mismo medio, y especificaciones de formato de archivos. Si en el futuro se pueden acceder, ¿no? Los datos están protegidos con algoritmos para corrección de errores, ¿no? Lo mismo que en un RAID de discos duros, pues duplicas, entonces el nivel de seguridad de los datos lo puedes tú decidir, ¿no? Obviamente pues es una cuestión de densidad de información en el soporte físico, ¿no? Entonces tenemos
referencia, o sea, el inicio del rollo, la referencia del cuadro, tenemos luego la sección de control, tabla de contenidos, ¿no? Tenemos luego la representación de la información sección, tenemos los contenidos de la información y pues la información ya de finalizar, la tabla de contenidos al final, el control de la sección, y esto es cómo se representa, digamos, una manera de mantener la información y de poder acceder a ella, ¿no? Tenemos un pequeño video en donde se puede ver un carrete 35 milímetros en material blanco y negro de alta resolución. La tecnología blanco y negro usada para esto es entonces tenemos un cuadro de control al inicio. Ahí hacemos una estrategia con información leíble por el ojo humano, puede ser XML, puede ser la información para abrir, y en el resto del rollo podemos poner información leíble, que ese es el último rescate, pero también al final de eso aquí se ven los niveles de densidad de información por cuadro, y aquí tendría yo el PDF correspondiente a la información previa, ¿no? Y así tenemos, bueno, pues información visual e información digital, ¿no? Es aplicable a archivos audiovisuales en general, archivos análogos, fotografía fija, documentación, libros, etcétera, ¿no? Todo lo que llamamos información, ¿no? O información potencialmente preservable. La plataforma es abierta, captura de imágenes. Para capturar la imagen se necesita fuente luminosa y un sensor capaz de convertir la luz en señal. La resolución de los sensores sigue aumentando, lo vemos en los celulares, ¿no? en las tecnologías de consumo, ¿no? accesibles. Construir un dispositivo, cómo construir un dispositivo de lectura es algo que puede estar en la misma, en el mismo rollo. Y muchos proveedores de escáneres de película están basados y documentados en los estándares SMPTE, lo cual permite tener un cierto nivel de garantía a esta tecnología, ¿no? Tenemos la capacidad de ingerir, es decir, en un entorno IT, porque desgraciadamente o afortunadamente tenemos que adaptarnos a los entornos IT, porque partimos de la base que la información ya está digitalizada. O sea, sí es una premisa inicial para este tema. Entonces, a través de esta interfase pueden poner los documentos ahí, los documentos audiovisuales, y después podemos ver en el modo OAIS cómo poder acceder a la información. Hay un sistema de almacenamiento robotizado, el cual puede reducir la cantidad de manipulación en los mismos carretes. Las cajas, o sea, no solo el rollo en sí ha tenido pruebas por ser poliéster de longevidad, sino la caja que lo contiene, sino también las etiquetas que etiquetan la información que está contenida en la caja para justamente garantizar justamente este acceso al futuro, ¿no? En el futuro. Aquí vemos un esquema breve de cómo nos podemos integrar en un entorno IT existente. Vemos que existe un almacén físico de activos, y eso es bien importante. O sea, en vez de tener servidores conectados, es una administración de activos físicos, los cuales no requieren estar conectados, no requieren estar constantemente migrándose. O sea, una vez es tener la información en un anaquel, en un medio análogo, ¿no? Entonces, digamos que si quieren más detalles sobre este esquema y sobre la tecnología en sí, estamos aquí a sus órdenes, hay varias personas del equipo, y entonces concluyo rápidamente al resumen. Es una solución completa y lista para el mercado, para la preservación de datos digitales a largo plazo. Resuelve muchos de los problemas relacionados al acceso futuro y seguro a los datos digitales, y al mismo tiempo garantiza la autenticidad a un nivel óptimo que no es posible con las soluciones de almacenamientos basados en sistemas magnéticos o digitales. Tiene un desarrollo continuo con socios y clientes en el mundo. Nuestro objetivo y ambición es crear un sistema que garantice de manera confiable, segura, el futuro acceso a los datos digitales por muchos siglos. Muchas gracias por su atención. Estamos a sus órdenes para algunas preguntas.
Gracias al maestro Barte por su presentación. No sé si hubiera ahí preguntas que quisieran pasar en lo que las van trayendo. Hago rápidamente un corte. Como ven, pues hay toda una problemática, ¿no? Los archivos derivados de las cuestiones tecnológicas. Hemos visto una parte que es lo que es ocasionado ahora por la nube, la problemática que le imprimen a los archivos, su gestión y su preservación, el uso de archivos en la nube. Es una problemática muy compleja. Yo escribí un artículo precisamente hace 2 o 3 años en el Boletín Legajos del Archivo General de la Nación, precisamente sobre la problemática de los archivos digitales en la nube, y hay otro artículo de otro investigador de Interpares también sobre archivos digitales en la nube, que es Alejandro Delgado, también la encuentran en el Boletín Legajos de hace un par de años. La parte de la obsolescencia tecnológica, que es otro de los problemas severos que es lo que se ve, y también aquí cosas para llevarse. Recomendaría publicaciones que tienen la doctora Cabral, el maestro Valdespinos, precisamente al respecto de problemas de obsolescencia tecnológica, organización, preservación, capacitación, o sea, relacionados con esta temática. Pueden llevarse, hay lecturas interesantes que ellos tienen. Hemos visto un caso práctico, ¿no?, de una problemática que es muy común en muchas partes de la República, que es la del patrimonio audiovisual de la Universidad de San Luis Potosí, un caso muy típico, y obviamente también ahí podemos encontrar cosas que pueden llevarse después. Y finalmente, una de las tantas soluciones, que es una de las soluciones que se maneja hoy en día para preservación a largo plazo, que es la combinación de tecnologías digitales con tecnologías de soportes fílmicos o en otro tipo de combinaciones, que son la mejor combinación que se ha encontrado hasta la fecha para la preservación digital a largo plazo. Rápidamente paso nada más a las preguntas. Para el licenciado Aldo, toda tecnología tiene un periodo de prueba y madurez. En este sentido, ¿el cloud computing no tiene más ventajas que desventajas? Gracias. Pues tiene ventajas y tiene desventajas, como todo, dependiendo desde qué punto lo quieras enfocar. Como lo dije, el cloud computing se puede utilizar bien para la gestión y para la administración. Es perfecto porque los costos se reducen mucho y los puedes enfocar esos recursos a otras áreas de desarrollo. Está muy padre. Pero para la cuestión de la conservación de los documentos sonoros como tales, pues yo creo que en este caso tú tendrías que contratar, o al menos ver, de todo el panorama de servicios que ofrece el cloud computing, cuál es el que se adapta más a tus necesidades. En este caso podría ser un cloud híbrido, donde tengas esa conexión privada con un servidor en tu organización y puedas dar solo un acceso público a diferentes instituciones o las personas en general. El objeto aquí, el objetivo, es no confiar toda tu información a la nube. Esos datos sensibles que son tuyos, realmente los debes de conservar tú, no los puedes poner en manos de terceros. Y si lo haces, debes estipular bien un acuerdo de nivel de servicio. Gracias. Hay una pregunta para la mesa. ¿Qué modelos efectivos son usados para la preservación digital? Yo aquí recomiendo, aquí en el IBI, precisamente en la página del IBI, si ustedes entran, hay una pestaña que dice archivística. En esa pestaña precisamente hay toda una serie de documentos que hablan sobre los modelos de preservación digital, todos los que se basan en la norma 15489, que es la norma base de todo esto, el modelo ICE, MOREC, el modelo de requisitos europeo, el modelo de la cadena preservación, el modelo australiano del Continuum. O sea, hay varios modelos de aproximación, todos van a encontrar documentos al respecto si entran a la pestaña de archivística del IBI, y ahí están, porque son muchísimos modelos, no hay un solo modelo de preservación. No sé si alguien quisiera agregar sobre de modelos. Bueno, yo creo que el modelo que han estado utilizando varias instituciones a nivel internacional es OICE, porque este modelo nos apoya en preservar algo muy importante, que es la autenticidad del documento digital sonoro y de cualquier documento digital. Eso sí lo complementan, por ejemplo, con un sistema que es libre, un repositorio de datos para la preservación, como por ejemplo DSpace
o si utilizan la interfase de OAI PMH, podrían conjuntar una buena solución. Bueno, déjame entonces nada más cerrar. Como ven, el problema de la obsolescencia tecnológica es un problema fuerte. Tiene solución, eso es lo que a mí me gustaría dejar ya nada más como una reflexión final. El problema se da cuando no se atienden precisamente todos los archivos y todas las cuestiones que uno tiene, y ya cuando lo quiere uno remediar, pues muchas veces es demasiado tarde. La preservación digital tiene que comenzar el primer día, desde el momento en que se crean los archivos digitales. Esa es una de sus premisas. Hay muchos modelos de aproximación, siempre y cuando se apliquen a tiempo, las cuestiones tienen solución. Cierro nada más con una reflexión que hacía Jeff Rottenberg de Sperry Univac hace unos 20 años, donde dice: el problema con la información digital es que dura para siempre o por 5 años, lo que ocurra primero. ¿Sí? Y eso es con lo que hay que contender. Con esto terminamos esta sesión. Agradezco infinitamente a los ponentes, para los cuales pido un fuerte aplauso. Yo soy Juan Buchás y les agradezco mucho su presencia.